Bienvenidos a este espacio de Calle Mayor en esta recta final del año 2023. El 2 de febrero de 2011, el Papa Benedicto XVI nombró obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara a Monseñor Atilano Rodríguez. El 2 de abril tomó posesión en la ciudad del Doncel. 12 años después, nuestro obispo se jubila. Así se lo hacía saber al Papa Francisco, y hace apenas unas semanas teníamos noticias de su relevo, Monseñor Julián Ruiz Martorell, quien tomará posesión dentro de unos días, el día 23 de diciembre. Hoy nos acompaña, tras 12 años de servicio en la diócesis de Guadalajara, el ahora mismo obispo emérito y administrador apostólico de la diócesis, Atilano Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. 12 años de servicio en Guadalajara, con muchas vivencias, con muchas historias y me imagino que con una huella que ha dejado en su corazón o que hemos dejado de alguna manera todos en su corazón. Bueno, pues yo diría que han sido muchas actividades, muchos proyectos pastorales, muchas búsquedas de caminos para poder evangelizar, pero fundamentalmente, como bien dices, lo más importante pues ha sido el encuentro, el trato, la relación con la gente. Y en este sentido, pues yo quisiera manifestar pues que me he sentido muy bien y muy feliz en la diócesis por el talante humano, por la acogida cordial, por las facilidades, digamos, para la convivencia que he percibido, que he palpado y que he celebrado pues en tantos pueblos y en tantas aldeas, pequeñas aldeas de nuestra diócesis. ¿Ha sido una diócesis difícil de manejar por su orografía, por su dispersión? Es el mayor problema, es decir, yo diría que la diócesis de Sigüenza-Guadalajara es muy fácil de manejar en cuanto a la relación con los sacerdotes, la colaboración de los sacerdotes, la comunión con los religiosos y religiosas, y también por la participación de los seglares implicados de un modo especial en la acción evangelizadora de la Iglesia. Pero sin embargo es una diócesis muy difícil de manejar, precisamente porque la población está muy concentrada en Guadalajara y en el corredor de Henares, y tenemos unas 400 parroquias. De las 470 que tiene la diócesis, unas 400 parroquias ocupan 10.000 kilómetros cuadrados de los 12.200 que tiene la diócesis. Esto quiere decir que en 10.000 kilómetros tenemos unos 19.000 habitantes. Con lo cual, 400 parroquias, 19.000 habitantes en 10.000 kilómetros cuadrados, eso es muy difícil de atender, porque a pesar del esfuerzo, de la entrega, de la preocupación de los sacerdotes, por más que quieran llegar a todos los pueblos, especialmente los fines de semana, resulta materialmente imposible. Pero por otra parte, aunque lleguen a los pueblos y puedan estar, digamos, cerca de la gente en las celebraciones dominicales, se encuentran con muy poca gente en cada pueblo. ¿Por qué? Porque no hay. Con lo cual, este planteamiento es un planteamiento, a mi modo de ver, muy difícil de manejar de cara a la acción evangelizadora en el presente y en el futuro. Yo tengo la esperanza, y así se lo he manifestado a don Julián, que él, que viene del Pirineo, en donde hay una situación similar y en donde los obispos de Aragón han trabajado de un modo especial la pastoral rural, que él traiga nuevas ideas y nuevos proyectos para poder asumir un criterio nuevo en la evangelización. ¿Somos una diócesis con fe? ¿O una provincia con fe? Sí, yo diría que es decir, hay que tener muy presente, yo creo que hay dos cosas que hemos de tener presentes en este sentido, ¿no? Yo creo que hay que tener presente, por una parte, sobre todo en lo que significa vida espiritual en los pueblos,
y vida espiritual fundamentalmente en Guadalajara y en estos núcleos de población, como puede ser Azuqueca, Lovera, etcétera, que ahí hay una población que vive desde el pasado y que mantiene muy viva la fe heredada de sus padres. Pero por otra parte también en la acción evangelizadora tenemos que tener en cuenta que estos pueblos o estos núcleos de población tan importantes como pueden ser Azuqueca, Lovera, Chiloeches, Cabanillas, son zonas dormitorio en muchos casos. Y la gente que viene a estos pueblos, aunque sea gente creyente, muchas veces, a partir de la indiferencia religiosa que se percibe en las zonas recién ocupadas o en donde viene a vivir la población, es gente muy buena, pero hay que invitarla a participar. En este sentido, yo creo que los sacerdotes que están en estas zonas conocen muy bien esta realidad y al mismo tiempo están dando ese paso fundamental que es establecer una relación humana a partir de la cual sea posible después la relación y el trato y la celebración espiritual. A lo largo de estos 12 años, ¿qué es lo que le ha costado más? Bueno, pues yo diría que ha habido momentos muy gozosos y que he disfrutado pues enormemente de las alegrías y de los gozos pues de la gente de nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Pero yo diría que una de las cosas que más me ha costado y que de alguna forma pues me ha hecho también sufrir, pues han sido aquellos momentos en los cuales personas conocidas, personas queridas, personas a las que yo he tratado durante este tiempo han pasado por situaciones personales o familiares especialmente duras, la pérdida de un ser querido, dificultades económicas, este tipo de situaciones te tocan fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si quieres a las personas, normalmente lo que es también sufrimiento para ellas, de alguna forma tú lo sufres. Yo diría que estos aspectos han sido los fundamentales en el sentido de provocar un dolor y una situación de sufrimiento en el quehacer pastoral y en la relación con los demás. A lo largo de estos años ha vivido también usted una pandemia con nosotros en la provincia de Guadalajara, en la que de alguna manera afloró, y lo hablamos en su momento, pero afloró un poco esto de acordarnos de Dios cuando lo tenemos un poquito más apartado y vemos que vienen tiempos complicados. Ciertamente, en el tiempo de pandemia pues han sido unos días difíciles para todos, especialmente yo creo que para quienes vivíamos solos. Han sido momentos de sufrimiento y de dolor. Pero precisamente un poco en la línea de lo que apuntaba anteriormente, ha habido personas, comunidades religiosas, comunidades de monjas, que han pasado por situaciones muy difíciles. Tanto es así que ha habido algún convento en donde todas las monjas han estado infectadas por el virus y en donde han tenido también que experimentar la muerte de alguna de las hermanas. Bueno, pues desde ahí he intentado vivir yo también ese tiempo de pandemia, ¿no? Por una parte, dando gracias a Dios porque cada día pues me levantaba por la mañana y me encontraba bien, pero al mismo tiempo intentando animar también y estar cerca de estas situaciones de sufrimiento por las cuales pasaban tantas personas o pasaban comunidades enteras que por más que pretendían, digamos, hacer el bien a los demás, se veían impotentes porque se les iban las personas sin poder realmente curarlas o atenderlas adecuadamente.
Y a lo largo de estos años, ¿ha habido algo de lo que usted se sienta especialmente orgulloso? No sé si alguna ordenación, si algún arreglo de algún templo que se nos caía, que se nos caen muchos, aunque ahí están las administraciones echando una mano para que se pueda reparar los templos que son patrimonio de nuestra provincia. Bueno, yo orgulloso me siento muy poco de lo que he hecho. Yo siempre Igual es demasiado humilde. No. No, es ser consecuente, yo creo, ¿no? Es decir, yo pienso muchas veces pues, que mi vida y mi quehacer pues, están en las manos de Dios. Y que si Dios pues, no me ayudase día a día con su gracia, si yo no tuviese la fuerza necesaria para poder afrontar la acción pastoral y las actividades que se me encomiendan, sería muy difícil el llevar adelante la tarea pastoral de la diócesis. Pero por otra parte yo digo que el obispo es muy poca cosa también, porque sin los colaboradores directos y cercanos, digamos Consejo Episcopal, Colegio de Consultores, Consejo de Pastoral, Consejo del Presbiterio, sin estos organismos en donde se establece un diálogo y una situación de escucha, el obispo no sería tampoco nada. Es decir, los proyectos, por ejemplo, de restauración o de arreglo de iglesias y de monumentos, bueno, pues ahí está el delegado de patrimonio que lo está haciendo muy bien y yo muchas veces pues lo que me limitaba era firmar convenios para poder realizar las obras, ¿no? Entonces yo en este sentido pues es verdad que he seguido con alegría y con gozo el devenir pues, de tantas cosas como realmente se han hecho en la diócesis, ¿no? Pero yo no quisiera creerme nada por esto porque no serías consecuente conmigo mismo ni sería fiel a la verdad. ¿Pero destacaría algo a lo largo de estos años? Hombre, pues... ¿Algún evento, no lo sé, alguna celebración? Hombre, mira, dos cosas, por ejemplo, que a mí me han llenado de alegría y creo que han sido dos eventos culturales y también desde el punto de vista religioso muy valorados, han sido las dos exposiciones a témpora que han tenido lugar en la Catedral de Sigüenza. Estos eventos, pues, por una parte, yo creo que han enriquecido culturalmente, pastoralmente, la historia de la diócesis, pero por otra parte, yo recalcaba cuando tenían lugar la inauguración de estas exposiciones un aspecto que a mi modo de ver hemos de tenerlo siempre en cuenta. Las exposiciones han sido posibles gracias a la colaboración de instituciones políticas, de instituciones culturales, de instituciones sociales y de la Iglesia. Es decir, hemos sabido aunar esfuerzos, buscar juntos caminos que pudieran servir para el desarrollo cultural, para la evangelización y también para la valoración del rico patrimonio de la diócesis. Y yo esto pues es, digamos, lo que me ha quedado como fundamental de estos años en la relación con las instituciones civiles y en la relación también con el resto de instituciones sociales o culturales, la colaboración mutua. Tirando de historia, usted llegaba a Guadalajara, como decíamos, el 2 de abril, tomó posesión en Sigüenza en una ceremonia a la que les invito a todos ustedes, también, por supuesto, la diócesis, a que acudan el día 23 a Sigüenza porque les va a impresionar. A una servidora que tuvo la ocasión de estar allí le impresionó porque no se lo esperaba. Y usted vivió ese día, le decía, le recibíamos con cierto recelo después del obispo anterior, de José Sánchez, como nos pasa con el nuevo, al que ya abrimos las puertas de esta casa, solo faltaba, pero descubrimos de usted que era una persona cercana, de la que hemos tenido ocasión de hablar en multitud de ocasiones, los medios de comunicación, siempre que le hemos llamado, y que también se acerca, habla, charla de tú a tú con cualquier vecino de Guadalajara. Bueno, yo a esto no le doy mucha importancia.
Yo he nacido en un pueblo, en una aldea muy pequeña, y he vivido pues mi infancia hasta que me fui al seminario, pues en esa relación diaria con la gente del pueblo, con lo cual la relación y la convivencia pues era fácil. Una vez que he terminado los estudios en el seminario y fui ordenado sacerdote, a mí el arzobispo de Oviedo en aquel momento me mandó para unos pueblos de la provincia y de la diócesis de Oviedo que quedan limitando con Galicia por la zona de Grandas de Salime, Pola de Allande, el Puerto del Palo, Fosagrada, toda esa zona. Recuerdo que tenía 27 pueblos. Eran 4 parroquias, pero 27 pueblos. Y yo solamente podía llegar con el coche a 4 pueblos. A los demás tenía que ir caminando. Y eso me ha servido para tener una relación tan gozosa y tan agradable con la gente de los pueblos, que yo digo siempre que han sido los 3 años que más me han marcado en la vida, porque allí he descubierto mucha pobreza en aquel momento. Ahora mismo ya no es tal la situación de pobreza, pero he descubierto que el que es pobre es capaz de compartir lo que tiene con los demás. Y yo llegaba a un pueblo, celebraba la Eucaristía, visitaba a todas las familias, pero yo siempre me regresaba del pueblo pues con un chorizo, con unas manzanas, con unas nueces, y eso a mí pues me ha servido para vivir esta relación cercana a los demás. Entonces diría que no tiene mérito por mi parte el que hoy pues me digan, pues usted es cercano a los demás. Bueno, pues es que es lo que he intentado vivir toda mi vida. ¿Por qué? Porque las circunstancias pues me han ayudado a ello. Y ahora mismo pues doy gracias a Dios, porque pensando en lo que dice el Papa Francisco, yo pienso que la evangelización hoy sería totalmente imposible sin ser pueblo, dice el Papa. Es decir, sin estar cerca de la gente del pueblo, sin acompañar los sufrimientos, los gozos y las alegrías de las personas que conviven en nuestros pueblos. Ahí es donde tenemos que encarnarnos y ahí es donde hay que acercarse para poder descubrir a Dios en esas situaciones concretas. ¿Es más difícil evangelizar ahora mismo, en un momento, en unos tiempos en los que estamos un poco más deshumanizados que cuando usted empezó? Yo diría que hay más alejamiento de Dios en estos momentos en cuanto a prácticas religiosas que en los momentos en los que yo empecé a ejercer el ministerio sacerdotal. Y en otro sentido yo diría que tal vez no es más difícil evangelizar que en otros tiempos en los cuales pues tal vez la gente ya por tradición, por herencia, vivía su fe. Yo diría que es distinto evangelizar hoy. Es decir, cuando los papas nos han planteado durante los últimos años la necesidad de una nueva evangelización, nos estaban diciendo que la cultura, que el modo de vivir, que los criterios, que los planteamientos del hombre de hoy son totalmente distintos a los planteamientos, a los criterios y a la cultura del hombre de ayer. Y por lo tanto no podemos seguir evangelizando con los criterios de ayer cuando la cultura, la persona, las circunstancias han cambiado constantemente. Entonces yo me quedaría con esto. La evangelización hoy, bueno, pues tiene sus dificultades, pero dificultades ha habido en todos los momentos de la historia. Pensemos en las persecuciones religiosas de los primeros siglos de la Iglesia, pues la situación de degradación pues de los siglos XV y XVI en la vida y en los comportamientos de muchos cristianos, en las labores misioneras de tantos misioneros, un San Francisco Javier. Bueno, pues es impensable cómo en aquel momento era factible llevar adelante la evangelización. Entonces, las dificultades tenemos que contar con ellas porque el Señor también las encontró durante su misión.
Decía hace unos días, en la presentación de la programación de la Asociación de Belenistas, el presidente de los belenistas animaba a los ciudadanos a poner un Belén y a difundirlo, a decir que en su casa hay un Belén, porque tenía la sensación de que la gente no lo quería decir, que tenía un Belén en su casa. ¿Usted cree que la religión ahora mismo, nuestra religión, la religión cristiana, está especialmente siendo atacada hasta el punto de que la gente le da cosa, entre comillas, decir que es cristiano o que es practicante, o ha estado perseguida toda la vida? Bueno, yo diría que hay países en el mundo en los cuales es especialmente difícil ser cristiano. Y estos planteamientos no son una ocurrencia mía. Es decir, cada año se publica un tocho inmenso sobre la situación de la Iglesia y sobre la persecución de los cristianos dentro de la Iglesia. Y esa situación de persecución, pues en muchos países ha crecido, es decir, ha aumentado progresivamente durante estos años. Pero yo diría que el problema fundamental no es el que la Iglesia sea perseguida, porque como también decía antes, la Iglesia lo ha sido en todos los momentos de la historia, en unos sitios o en otros. Lo importante es que vivamos con gozo y con alegría nuestra fe, y que esa vivencia de la fe nos lleve a mostrarla y a manifestarla en el amor y en el servicio a los demás. Si somos capaces de vivir con esos planteamientos, las persecuciones religiosas se afrontan con mucha paz. No tienen por qué haber, digamos, una dificultad extraordinaria para aceptar las dificultades del momento. Y luego, incluso en medio de esas dificultades para la evangelización e incluso en medio de la persecución, eso es también un testimonio para otros cristianos de que el Señor está con la Iglesia, de que Dios no nos abandona, de que Dios nos acompaña a pesar de las dificultades. Entonces, este aspecto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces hay gente que dice, pues la Iglesia está perseguida. Bueno, puede haber leyes, puede haber comportamientos, puede haber actitudes contrarias a la religión o a la Iglesia. Pero en esa situación tú tienes que ser evangelizador y lo que no puedes es recluirte en tu casa o recluirte pues en las sacristías y decir, pues no evangelizo, no amo a los demás, no anuncio el Evangelio. No, porque entonces estás incumpliendo y estás siendo inconsecuente con lo que realmente es tu fe. Estamos terminando ya esta entrevista, señor obispo. Afortunadamente usted se queda con nosotros, no se vuelve a su tierra, se queda en Buenafuente del Sistal. Sí, de momento, yo suelo decir de momento... De momento, uno nunca sabe. De momento me quedo en Buenafuente. Yo he pensado, pues, qué hacer en esta última etapa de mi vida, ¿no? Yo podía regresar a Oviedo y se me invitó por parte del arzobispo a volver a Oviedo. Pero si yo vuelvo a Oviedo podría tener dos opciones donde vivir, una en mi pueblo, con mi familia, otra en la casa sacerdotal de Oviedo. Y yo pensé, bueno, pues para ir a Asturias, pues a la casa sacerdotal, pues con los compañeros sacerdotes, ¿yo por qué no me quedo en la casa sacerdotal de Guadalajara? Pero por otra parte también pensé, digo yo, ¿y por qué voy a meterme yo en la casa sacerdotal en este momento? ¿Por qué? Porque aún me encuentro bien hasta ahora para poder llevar adelante algún tipo de actividad pastoral o evangelizadora, ¿no? Y es por lo que el Señor o mis pensamientos pues me llevaron a pensar en Buenafuente del Sistal. Y pensando en Buenafuente del Sistal, pues yo valoraba en primer lugar, digamos, pues el ambiente. Es un ambiente pues que yo siempre lo he disfrutado cada vez que he subido allí, pues por el paisaje, por las personas, por la tranquilidad,
por el silencio, por el sosiego que uno disfruta allí. En segundo lugar, he pensado que no nos viene mal rezar a todos un poco más. Y por lo tanto, si el obispo ha vivido durante estos años especialmente volcado en anunciar, en hacer cosas, en decir a los demás, le viene bien pararse y escuchar a ver qué quiere el Señor ahora de él. Y en tercer lugar, he pensado que allí hay unos cuantos pueblos que los atienden 2 sacerdotes que viven en Buenafuente. Y por lo tanto yo puedo ofrecerme, si el obispo nuevo lo considera oportuno, yo puedo ofrecerme también para colaborar con ellos en la evangelización y en la celebración de la liturgia, de la Santa Misa, en estos pueblos durante los fines de semana. Seguro que manos siempre hacen falta. Y por eso, pues entonces, esto es lo que me ha decidido a subir a Buenafuente. Teníamos una costumbre entre usted y yo, por así decirlo, una tradición a lo largo de estos 12 años. Siempre en estas fechas el obispo deseaba a todos los guadalajareños, a todos los vecinos de Guadalajara, pues sus mejores deseos por Navidad, en una especie de felicitación navideña. No me resisto a que este año no lo pueda también hacer don Atilano. Así que, ¿qué le desea a los vecinos de Guadalajara en estas fechas de Navidad tan entrañables? Bueno, pues yo también a lo mejor mantengo el mensaje que tenía durante años pasados, ¿no? Yo quisiera que el misterio central de estas fiestas, que es el nacimiento del Señor, la paz, el amor, el servicio que Dios nos muestra con su venida a este mundo, con la oferta de salvación, que llene también de alegría y de esperanza pues a las personas y los hogares de las personas concretas de nuestra diócesis. Y por otra parte, yo diría que en medio de las dificultades del momento, pero de esas especiales dificultades de tanta gente que no tiene lo necesario para comer, que pasa por situaciones de violencia, de guerra en Ucrania, en Gaza, en tantos países de la tierra, que no cerremos ni el corazón ni la mirada a este tipo de situaciones, para que no nos hagamos egoístas, pensemos únicamente en nosotros mismos, sino para que seamos católicos, que abramos el corazón a todos los hombres y mujeres, especialmente a aquellos que viven la Navidad especialmente doloridos y con sufrimiento, y en los cuales se hace especialmente presente el Señor. Lo que hagáis con uno de estos más humildes, a mí me lo hacéis. Pues nos quedamos con ese mensaje. Atilano Rodríguez, obispo emérito de la diócesis Sigüenza-Guadalajara y administrador apostólico de la diócesis, gracias por acompañarnos en este programa y gracias por estos 12 años al servicio de todos nosotros. Le decía que le recibíamos con recelo, pero ahora también le digo que le vamos a echar de menos. Bueno. Aunque se quede entre nosotros, le seguiremos de cerca porque las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas para usted. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por vuestra acogida y por vuestro cariño en todos estos años. Pues decía en algún momento que me he sentido muy feliz y que me ha resultado fácil experimentar y vivir esa felicidad por la acogida humana de la gente de Sigüenza, Guadalajara, pero también todo esto lo he vivido pues en los medios de comunicación y concretamente pues en los encuentros que he mantenido contigo durante estos años. Muchísimas gracias. Nosotros les decimos hasta pronto, porque la próxima semana, ya saben, tenemos el último Calle Mayor del año, con más protagonistas y con más ganas de hablar de la provincia de Guadalajara.